Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, en el corazón de la capital española y justo al lado de la fuente de Cibeles. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y ahora les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Miguel Enrique Otero, el director del Nacional de Caracas. Bienvenido como siempre a este programa, Miguel Enrique. Gracias, buenos días. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida nuevamente a Club de Prensa. Hola, muy buenos días. Y Cécile Thibault, la corresponsal del SECO, periódico francés, gracias por estar aquí. Buenos días. El primer asunto, Silvia, tiene que ver con Estados Unidos y lo que en inglés se conoce como el shutdown. Se ha cerrado el gobierno en ese país, que es la expresión que se utiliza allá. ¿Por qué se ha cerrado el gobierno? Porque había plazo hasta la medianoche del viernes para que se aprobara una prórroga del presupuesto o el nuevo presupuesto en Estados Unidos. El plazo inicial era en octubre, pero normalmente eso se va posponiendo. Y no hubo acuerdo en esta ocasión. Ahí se requería una mayoría importante del Partido Republicano, que es el partido de gobierno del presidente Donald Trump, pero los demócratas no han querido apoyar ese proyecto de presupuesto mientras no se resuelva la situación de los Dreamers. Los Dreamers, o soñadores en español, son unos jóvenes que entraron de manera ilegal a Estados Unidos, la inmensa mayoría de ellos con sus padres, son 787,000, la mayoría de ellos son mexicanos, y en el año 2012 entonces presidente Barack Obama creó un programa para que no fueran deportados. El señor Donald Trump quiere deportarlos, ahora ha dejado eso en manos de la justicia. Lo cierto del caso es que los demócratas, mientras no se resuelva el problema de los Dreamers, por lo menos en las próximas semanas, no quieren aprobar el proyecto de presupuesto de Trump. Eso ha forzado al cierre del gobierno. Entonces hay una gran cantidad de dependencias en Estados Unidos que no operan en estos días. Los trabajadores no tienen que ir a laborar, no les pagan el salario de momento, y entonces parques nacionales como el Parque Yellowstone no tiene funcionarios allí. Bien. El señor Trump está tratando de que se lleve adelante una negociación entre los dos bandos, pero uno se pregunta aquí qué puede pasar, porque esto ha ocurrido en otras ocasiones. Pasó en el 2013 cuando era presidente Obama, hubo 16 días de cierre, pasó en el 95 con Bill Clinton en la presidencia cuando hubo 21 días de cierre, pero ha pasado en otras ocasiones. ¿Qué tan grave es esto? ¿O esto es más alaraca que realidad? Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Con Cecilia. Pero el tema es, claro, son estas expresiones que uno dice, como cuando dicen institucionalmente hay vacío de poder. ¡Ah, hay vacío de poder! Nadie manda. ¡Ah, se cierra el gobierno! ¿Qué va a pasar? Y uno sale a la calle y no pasa nada. Entonces esta es la primera. Me ha pasado a mí en el 2013, estaba en Washington, lo comentábamos con Cecil, ella estaba en Nueva York cuando ocurrió anteriormente con Bill Clinton, y claro, uno dice, va a cerrar. Obviamente que se generan muchísimos trastornos, sobre todo para los 800.000 empleados públicos que no saben cuándo van a cobrar, que no van a trabajar, que no saben cómo organizar sus familias, o sea, hay trastornos. Pero esto no es el final del mundo, ni mucho menos. Sí es un arma de presión, porque en la medida en que se van acumulando las carpetas y los expedientes de los trámites y la burocracia que no sale, la cosa se complica, es un arma de presión negociadora. Están los republicanos probando de su propia medicina, hace nada más que 4 años ellos se lo hicieron a Obama, y por supuesto se lo hicieron por razones que nada tenían que ver con el cierre del gobierno. Es un arma de presión que los norteamericanos detestan. Lo detestan. Hay encuestas de la Quinnipiac, que es una universidad que se dedica a medir esas cosas que nadie mide. Bueno, y miden, por ejemplo, qué opinan los norteamericanos sobre esto. Lo detestan. Creo además, más allá de eso, no sé qué piensan los demás, pero que es una prueba más de cómo ese pantano con el que descalificó Donald Trump a Washington cuando llegó, es capaz de atraparlo como un pantano de Yellowstone, el parque que está cerrado, y chuparlo y frenarlo. Esto a Trump le resulta incomprensible, un hombre que viene del sector privado, que detesta todo lo que sea empleado público, y que de repente le estén frenando proyectos a un hombre que se cree poco menos que
Julio César, que posiblemente le gustaría ser, yo sospecho que no sabe quién era, entonces por eso no se inspira en él, pero que digamos que no respeta mucho o le molestan, le cuesta comprender los mecanismos tan complejos del gobierno en Washington. Esto para él es una marca del límite de su poder. Yo diría esas 4 o 5 pinceladas, nada va a pasar en las primeras horas, es un arma de presión, es una marca del límite del poder de Donald Trump y de su dificultad negociadora, y obviamente van a tener que negociar. Cecilia, en Estados Unidos, con este cierre del gobierno, el 78% de los trabajadores de la Secretaría de Defensa del Pentágono no están yendo a trabajar, ni tampoco el 83% de los trabajadores del Tesoro. Sí es verdad que funcionan cosas como correos, como el Departamento de Asuntos de los Veteranos, como los servicios fronterizos y por supuesto también como la justicia. Hay plazo hasta marzo para que, en marzo expira este beneficio que tienen los Dreamers, los soñadores, y por supuesto los demócratas quieren que el señor Trump negocie antes que eso, y él ha planteado posiblemente lo que se llama la opción nuclear, es decir, que pueda haber una especie de reforma de emergencia y que no se requieran 60 votos de los 100 que son necesarios en el Senado para que salgan adelante ciertas reformas, y ahí los republicanos tienen una mayoría muy pequeña, de 51 frente a 49 votos. ¿Cree usted que puede haber un acuerdo en esto? Y repito, ¿es más escándalo que realidad? Yo no soy experta en política americana, yo no conozco muy bien los mecanismos técnicos para activar el botón nuclear famoso, pero lo que yo veo es que con una doble mayoría él no consigue desbloquear las cosas. Eso es fascinante. Al final es Donald Trump luchando contra su propio partido, contra los propios hombres que le han puesto al poder al final. Es que es como una prueba de la duda generalizada que este hombre genera dentro de su propio partido y efectivamente de los que odia a él, que es el establishment. Él siendo parte del establishment es parte de otro establishment, pero lo que él odia los hombres de Washington. Y él está en Washington y es con esta gente que tiene que negociar, trabajar y desbloquear cosas. Lo que vemos desde hace un año es que no consigue tener un diálogo fluido con esta gente porque no desprecia el trabajo que se hace en la Casa Blanca, desprecia el trabajo que se hace en las dos cámaras, es totalmente un outsider y efectivamente ahora a ver si esta gente, este sistema consigue absorbirlo, ¿no? Es que es un misterio porque es un tal ovni en Washington que no se puede imaginar cómo se puede desbloquear la situación, ¿no? Miguel Enrique Otero. Bueno, el problema está en que él necesita mayoría calificada. Él tiene una mayoría de 2 senadores. Sí. Y la mayoría calificada incluye una cantidad de senadores demócratas que no los logra. 9. Entonces está amenazando con quitar de las reglas del juego en el Senado la mayoría calificada. Pero esto siempre ha sucedido cuando hay el cierre del gobierno, que negocian y buscan la manera de solucionar el problema. Claro, el tema con Trump es que cuando él negocia, él apunta mucho más allá, él es mucho más agresivo que lo que han sido otros. Ahora, lo que está en juego ahí son los Dreamers. O sea, la negociación va a pasar por los Dreamers. Y de nuevo puede suceder lo que le ha sucedido a Trump muchas veces en este año, que es que él propone una cosa muy agresiva y después se le cae, como el Obamacare, como el muro con México. No lo logra hacer porque hay una estructura institucional en los Estados Unidos que impiden que ese tipo de decisiones, que gobernar por decreto sea posible ante una realidad institucional que se lo impide. Y ahora le puede pasar lo mismo, que los Dreamers queden con su permiso, con el decreto de Obama y él pueda manejar la administración. Eso es lo que puede suceder. A propósito de Donald Trump, se cumplió el primer año de gobierno del presidente de Estados Unidos el sábado pasado. Él se posicionó el 20 de enero de 2017. Ha habido una serie de artículos en todos los medios de comunicación sobre este primer año. En la BBC titularon un título que no tiene nada de novedoso, pero que es lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Trump. Entonces,
En lo bueno, dicen los señores de la BBC, se han creado 2.100.000 nuevos puestos de trabajo en este año. La tasa de desempleo está en el 4,1%, es la más baja en 17 años. La tasa de desempleo de los afroamericanos es del 6,8%, es la más baja en 45 años. La perspectiva de crecimiento es que la economía de Estados Unidos aumente o tenga justamente un crecimiento del 3% este año. En lo malo, dice la BBC, pues son estas complicaciones políticas que tiene esencialmente el señor Trump con el Partido Demócrata que está en la oposición. Tiene un índice de aprobación Trump del 39%, que es el más bajo en los últimos tiempos para cualquier presidente en el primer año. Obama lo tenía en el 50% cuando llevaba 12 meses en el poder, Clinton lo tenía en el 54%. Y lo feo, bueno, hay una lista interminable de lo feo, la manera como hostiga a la prensa, los comentarios racistas, como cuando dice que hay unos países de mierda de donde llegan unos inmigrantes, absolutamente todo, el trato que ha tenido con las mujeres y demás. ¿Cuál es en general su balance? Porque fíjese que en lo que tiene que ver con la política con Venezuela hay opiniones también. ¿Cuál es en general su balance como director de un periódico de este primer año de Trump? Bueno, él tiene una base electoral que la mantiene muy dura, que es ese 38%. O sea, él está al 8% de la reelección. Y ha habido presidentes que han estado más bajos. Bush llegó al 22% en esta época, o sea, no en comparación con otros presidentes. Y eso es porque su electorado es básicamente el electorado blanco, evangélico, sí tiene unas características que comparado con el electorado demócrata, el electorado demócrata es una suma de los latinos, los orientales, los universitarios, la izquierda, o sea, son muchos sectores que complacerlos a todos es muy difícil. En cambio, el sector de Trump sí es un sector que se puede complacer directamente, que es ese núcleo norteamericano blanco, nacionalista, que roza con el racismo, o sea, una cantidad de circunstancias. Y él ha logrado mantenerse porque él ha cumplido con su electorado en cierto sentido. Claro, cuando vamos a la política exterior, ha tenido una política exterior dura, donde ha sido muy fuerte con los que no son los aliados y con los que Obama tuvo una política, digamos el caso de Venezuela, por ejemplo, una política ambigua, ha sido muy duro. Para nosotros eso ha sido muy conveniente, porque él ha seguido lo que los senadores republicanos del estado de Florida más o menos le han hecho el camino. Y el caso de Maduro en Venezuela, Maduro es como la torre de naipes, sacas a Maduro y el populismo se resquebraja en todo el continente. Entonces él ha sido mucho más consistente y fuerte y radical con Maduro que lo que fue Obama, lo cual es para nosotros tenemos que darle las gracias en cierto sentido. ¿Pero le sigue comprando petróleo Estados Unidos a Venezuela? Le sigue comprando petróleo porque hay la teoría de que las sanciones que van a los países perjudican a toda la población y son contraproducentes. Ellos ya vieron el caso de Cuba, claro. Entonces, sí. Ellos se han dedicado, la dejaron 50 años. Ellos se han dedicado a sanciones a individuos por derechos humanos, por corrupción, e inclusive han logrado con esa línea convencer, aquí estuvo Shannon en la semana pasada, que Shannon era parte de la política de Obama, pero ahora tiene una política mucho más acorde con lo de Trump. Entonces ha convencido a los europeos de ir por esas sanciones a individuos, que es una cosa mucho más racional. Cecil, ¿cuál es su calificación de este primer año de gobierno de Trump? A propósito, el presidente francés Emmanuel Macron dijo ayer que lo que pasa es que Trump no es un político convencional, que se la lleva muy bien, que está en desacuerdo con él, pero que Trump no es un político convencional. ¿Cómo califica usted estos primeros 12 meses de Donald Trump en la Casa Blanca? Bueno, no sé si hay calificativos realmente, porque primero tenemos la sensación que cada promesa electoral ha tenido que dar marcha atrás. Efectivamente no hay muro, no ha solucionado el tema de los Dreamers, no ha conseguido echar a nadie, no ha conseguido suprimir el Obamacare porque la gente de su propio partido está en contra. Entonces, vemos que está
está patinando sobre sus promesas, pero está empujado por efectivamente una economía, un crecimiento económico potente que da tranquilidad a la gente, así que es más tranquilo. Lo que veo un poco tremendo, bastante tremendo, es sus ocurrencias de la mañana, cuando decide, por ejemplo, reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Quién está buscando? Entonces uno se pregunta, ¿pero está buscando financiación para su segundo mandato, para su próxima candidatura o qué? ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Por qué crea incendios donde al final había la chispa habitual, ¿no? Entonces, el Oriente Medio no necesita un pirómano. Entonces, todo este tipo de cosas se destabiliza totalmente. Yo creo que su primer mandato es incalificable. Es lo del libro famoso que acaba de estar publicado, ¿cómo se llama? Sí, Fuego y Furia, Fire and Fury Inside the Trump White House. Efectivamente, describe un hombre no preparado que está sentado en el despacho oval sin saber qué hacer. Y es lo peor que puede pasar en este mundo, ¿no? Silvia Pisani, que fue corresponsal en Washington. Y internamente creo que obviamente tiene su electorado. Yo no descarto hoy, aún con todos los problemas que tiene, que este hombre sea reelecto. Tiene un electorado fiel y, como muy bien indica nuestro colega, Miguel Enrique, está cerca de eso, no es imposible. Y como dice Cecil, es un pirómano, o sea que estamos en eso. A mí lo que me preocupa es la incapacidad que ha mostrado. Yo no digo que sea fácil, o sea, le va bien económicamente, es una tendencia que le dejó el gobierno demócrata, la economía recuperó durante el gobierno demócrata de forma sostenida, con políticas que los republicanos censuraban, y esta es la herencia que él recibe, o sea, viene con viento de cola. A mí lo que me preocupa, sin embargo, es que pese a ese crecimiento, y a que le va bien a la economía y que se generan puestos de trabajo, etcétera, él se sigue preguntando por qué no vienen los noruegos como inmigrantes, pero bueno, esta es otra historia. A mí lo que me preocupa mucho es el retroceso de Estados Unidos en el mundo. Y en el mundo el poder hoy se mide de varias maneras. Obviamente el poder militar sigue siendo un poder indiscutible, el de Estados Unidos, y además él se ha encargado de demostrarlo, ha tirado bombas y ha apelado a mecanismos impensables durante la gestión de Obama, la madre de todas las bombas que despachó. Bueno, a mí lo que me inquieta mucho es el retroceso de Estados Unidos como potencia comercial. ¿Por qué? Porque buena parte del poder en el mundo hoy es comercio. La nueva forma de la diplomacia es el comercio. Y a mí eso me impresiona, lo estamos viendo todos los días con el euro. Lo vamos a ver ahora. El acuerdo al que acaban de llegar en Alemania va a impulsar nuevamente el euro. De esto es incapaz Estados Unidos. Vemos que China está negociando petróleo en yuanes, que Rusia está imponiendo el rublo como divisa cada vez más fuerte y el dólar retrocede. Creo que esta pérdida de influencia en el comercio internacional es uno de los fenómenos que posiblemente todavía no gana titulares, pero a mí es el que más me llama la atención, y a los que nos miran, que son casi todos de economías de América Latina, que se manejan en dólares, le va a costar cada vez más viajar, por ejemplo, a Europa, por este desnivel de las divisas, y esto es lo que tiene que ver básicamente con un retroceso que es una de las cosas que él se había propuesto, que era hacer grande a Estados Unidos una vez más en el mundo. De momento hay un retroceso del dólar como moneda, como divisa de comercio. Y eso para mí es un dato muy llamativo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Miguel Enrique, hay noticias de su país, de Venezuela. Hace justamente una semana murió Óscar Pérez, aquel policía que con una aeronave sobrevoló el Tribunal Constitucional y que estaba desafiando al gobierno de Nicolás Maduro. Estaba en la zona de El Junquito, en un barrio en Caracas. Llegaron las fuerzas militares. Él incluso envió algunos videos diciendo que lo estaban hostigando y que posiblemente lo iban a asesinar.
Al final apareció muerto el señor Óscar Pérez con varias personas más. Incluso fue sepultado ayer, solamente permitieron que 2 miembros de su familia o allegados de él fueran al cementerio. Decían que podía haber manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, que dijo que iba a haber plomo para las personas que se rebelaran contra su administración y que iba a caer todo el peso de la ley encima de ellos. Hay quienes dicen que esto puede ser un punto de quiebre en el gobierno de Maduro y hablan, por ejemplo, de cómo cuando en Nicaragua fue muerto Pedro Joaquín Chamorro, eso generó problemas para la dictadura, como Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, tuvo en su administración también otro punto de quiebre cuando murió o fue muerto el opositor Hugo Espada Fora, y se habla también de muchos otros casos, incluso de Antonio Pinto Salinas, un intelectual en la época de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Algunas ONGs han dicho que esto que ha ocurrido en Venezuela fue un asesinato, lo del señor Óscar Pérez. ¿Usted cree que este es un punto de quiebre o no? Lo que pasa es que hemos vivido muchos puntos de quiebre y el régimen no termina de caer, ¿no? O de cambiar. Ahora lo que sí es que fue un ajusticiamiento. Y es un poco el mecanismo que usan esta dictadura, y esta es una dictadura terrible, para aterrorizar a la gente, aterrorizar sectores. Lo hicieron con aquel famoso caso de la jueza Fiuni, que es una jueza que liberó a una persona que Chávez había dicho que tenía que ir presa, pero no tenía justificación, ella lo liberó. Y la llevaron presa muchos años, la violaron en la cárcel, una cosa terrible a esta jueza Fiuni, para aterrorizar al resto de los jueces. Después, con las protestas del año pasado, ellos liquidaron, mataron, asesinaron a un estudiante por estado. Esa estadística por estado no está así, pero ¿por qué lo hacen? Para aterrorizar a la gente que va a protestar. Y de hecho, el miedo en las protestas creció de manera sustancial. Y ahora hacen lo mismo con este señor, que es como si fuera un militar que se está sublevando, aunque no era militar, sino policía, pero más o menos es el mismo prototipo, para dar un mensaje hacia los militares: si ustedes se rebelan, los vamos a matar a todos ustedes. Entonces es el generar el terror de una manera sofisticada. De ellos están asesorados por los cubanos, que son los que manejan la inteligencia y los que tienen toda la cultura represiva de los países de la cortina de hierro, y van creando estos esquemas. Ahora hay algo muy curioso con lo de Óscar Pérez, porque ellos bloquearon la zona de periodistas. No pudo entrar un periodista a 10 kilómetros del Junquito, cortaron la electricidad, cortaron internet, quitaron las torres de telefonía celular, y sin embargo Óscar Pérez pudo transmitir todo. Eso es una cosa muy significativa, porque eso quiere decir que las redes sociales o cortas todo en todo el país, o se te va a escapar la información. O sea, ellos no pudieron impedir que Óscar Pérez relatara él se estaba rindiendo y decía: me quiero rendir, su discurso con los oficiales que estaban abajo, y de todas maneras lo asesinan con un lanzagranada soviético o ruso. Entonces, las redes sociales aquí han sido fundamentales para que el mundo entero se entere de lo que ha pasado. Silvia Pizarro. Es una prueba más de la desmesura, y sí, uno lo ve y es por sectores como va asustando Maduro, ¿no? La duda que yo tengo con esto es: hemos visto cómo gente que supuestamente tiene poder, el caso de la jueza fue espantoso y es un poder institucional, y se lo pasaron por arriba. Los estudiantes fueron, pero semanas y semanas de jóvenes en la calle, y les pegaban y mataban y seguían. Yo es la primera vez, y no sé si me equivoco, Miguel, que veo, y esto es para mí el dato, que veo armas. O sea, es cierto, Óscar Pérez era un policía, no un militar. No tenía muchas armas, pero tenía poder. ¿Es un dato que sea la primera vez que hay armas de fuego en un planteo contra el régimen? En estos últimos tiempos sí es la primera vez que hay una cosa de armas de fuego.
para mí ese es el dato. O sea, que por primera vez se asoma este dato que asusta y al mismo tiempo incorpora un nuevo elemento. Y de ahí veo la desmesura con la que se contesta un misil, o sea, un cohete en pleno poblado. Esto es la desmesura total. Quiero cambiar de tema, Cecil, y hablar de Francia y de Inglaterra, y del Reino Unido en concreto. Hace ya bastante tiempo, o tampoco mucho tiempo, los señores en el Reino Unido votaron en aquel referendo para salirse de la Unión Europea, en lo que se conoce como el Brexit, como la salida de los británicos de la Unión Europea, grupo que tenía 28 países y ahora ha quedado en 27. Están en las negociaciones justamente la Unión Europea con el Reino Unido para ver cómo se salen ahí. Pero ha habido una reunión entre Theresa May, la primera ministra británica, y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y han hecho algunos acuerdos que tienen que ver con la migración entre los dos. A Francia la separan de Inglaterra, creo que son 33 kilómetros más o menos en lo que se conoce como el Canal de la Mancha. Bueno, pues el señor Macron dijo en esta reunión con la señora Theresa May, hay dos cosas que no se pueden cambiar, que son la historia y la geografía. Dijo que él respeta mucho el Brexit porque pues, fue una votación popular, pero que a él le encantaría que los británicos se echaran para atrás y que el Reino Unido cambiara esa decisión. ¿Usted cree que eso es posible? Yo creo que ahora, después de unos meses de pánico, supongo, en la Unión Europea, ahora yo creo que todo el mundo está esperando, dejando el Reino Unido en su laberinto, a ver cómo avanza. Y yo creo que las esperanzas del Reino Unido era vamos a salimos del club inaguantable de la Unión Europea y vamos a montar negociaciones bilaterales con todos. ¿Qué nos interesa con los españoles? ¿Qué nos interesa con los franceses? Y con los alemanes, etcétera. Vamos a hablar de turista, de no sé qué. Vamos a hablar de estudiantes de cooperación económica, estas cosas. Pero con cada uno tenían como una agenda particular. Y eso de momento parece que no ha funcionado. No se puede prejuzgar de lo que puede pasar, pero parece que de momento no ha funcionado, que el club de los 27 sigue siendo fuerte, intentando convencer al número 28 que tome decisiones consecuentes, y lo que han dejado claro es que no hay cherry picking. No se puede elegir a la carta lo que me gusta, lo que no me gusta. No puedes elegir libertad para los servicios financieros si no coges el resto. Y eso es el punto un poco, yo creo que están un poco disfrutando después de meses amargos, ¿no? Y ahora están esperando a ver cómo evoluciona, porque es verdad que el Brexit puede costar muy caro, los británicos ya lo están entendiendo. Puede costar muy caro en cooperación científica, por ejemplo, a las universidades británicas que viven mucho del flujo de estudiantes europeos, les puede costar caro, tienen miedo de perder toda una materia gris, ¿no? Y todo esto hace que estamos en un momento donde no se dice que tienen que hacer un segundo voto, pero se deja entender que efectivamente si se hace un segundo voto y que este segundo voto sale bien, pues perfecto. Yo creo que hay que tener prudencia porque Macron no lo ha dicho realmente, porque nadie lo puede decir de esta manera, ¿no? Si votáis otra vez, pues podéis volver. Todo el mundo sabe que un referéndum es algo delicado, que no se sabe exactamente si se puede repetir, acentuar, ahora yo creo que todo el mundo ha entendido que la opinión pública es algo muy manejable y muy complicado. Pero solamente para acabar, el hecho de Boris Johnson diciendo, tenemos que hacer un puente entre Francia y la isla, ¿no? En Gran Bretaña. Es como, de repente, quieren más conexiones porque parece que no hay suficiente. Hay un túnel, de momento, debajo de la Mancha, ahora, que ha costado decenas de años, ¿no? Para llevar a cabo, y ahora están hablando de hacer un puente, porque efectivamente es un puente, es factible de manera técnica, supongo que es totalmente factible. El tema es... el Reino Unido, bueno, Inglaterra es una isla, como bien decían, ¿no? Y normalmente no
no es para juntarse más con los demás, ¿no? Les gusta estar aislado del continente. Claro. A propósito del Brexit, que se me olvidó dar la fecha, se produjo ese referendo, tuvo lugar el 23 de junio de 2016. Recordemos que el 51,9% de los ciudadanos votaron a favor de salir de la Unión Europea y el 48,1% estaban en contra. Silvia Pisani, ¿podrá cambiar de opinión al Reino Unido? Esto del aislamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel titular de The Times cuando hubo una tormenta enorme y dijo, el continente está aislado, no la isla? Bueno, son ingleses, a ver, son británicos. A mí lo que me parece son 2 o 3 puntitos. Lo dijo Donald Tusk los otros días. Si vuelven, nuestro corazón está abierto. O sea, la Unión Europea le está diciendo abiertamente, si ustedes quieren cambiar, la posibilidad de que vuelvan está sobre la mesa. No habló de precio, pero dijo que la posibilidad está sobre la mesa. Lo que vemos al mismo tiempo en Gran Bretaña es un cambio de clima. Aquello de nos vamos de un portazo y acá se terminó. No. Vemos que Theresa May y Londres y Downing Street poco a poco van perdiendo poder negociador. Lo último que les ha pasado es cualquier cosa que negocien la tiene que revisar el Parlamento. O sea que se está complicando esa posición fuerte del Brexit duro y de acá nos vamos. Y esto ya no es así. O por lo menos parece que no es así. El otro día había una encuesta, creo que era del Daily Telegraph, que decía que si se hiciese el referéndum hoy, saldría ganador quedarse. Pero la opinión pública es muy maleable, así como creyeron los británicos que si se iban a ser poco menos que millonarios y que el dinero que tanto le dan a la Unión Europea iba a ser para su salud, y ahora ven que no es así. Puede haber otros argumentos, lo tenemos a Nigel Farage, que en cualquier momento inventa otra campaña. Es un tema complicadísimo. Es sin duda una de las decisiones de geopolítica más importantes del comienzo del siglo, y ahí estamos, viendo si sí o si no. Me parece que hay hoy en día un cambio de actitud, pero no veo todavía que se cristalicen políticas. Yo creo que efectivamente esta opinión pública, nosotros vemos mucho Londres, leemos periódicos que no suelen ser la prensa amarilla, ¿no? Así, yo creo que hay una tal distancia entre Londres y el resto del país, y hay tal diferencia de manera de pensar y de diferencias económicas y de rencor que tienen algunos que se sienten los olvidados de la globalización, ¿no? Como en cada país. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y efectivamente yo creo que hay que tener mucha seguridad al momento de organizar otro voto. Sí. Y Enrique Otero, ¿dará marcha atrás el Reino Unido? Si hacen un referéndum, o sea, porque la manera es hacer otro referéndum. Yo creo que si hacen otro referéndum, la tendencia es a que gane el incorporarse a Europa. Sí. El problema no es ese, el problema es la negociación política para tomar la decisión de hacer otro referéndum. Porque allá están, por ejemplo, el caso de los escoceses es muy complicado, porque los escoceses pierden con el Brexit 5 puntos del PIB de ellos. Quedarse, sí. Entonces, para ellos es vital quedarse en la Comunidad Europea. Para los laboristas, que son los más militantes anti-Unión Europea, es un factor que entorpecería un referéndum. Ahí el problema es la negociación interna para hacer un referéndum. ¿Se puede llegar a eso? No lo sabemos. Si se llega a eso, yo creo que... Y además tendrían que volver a negociar con la Unión Europea, porque se salieron, ahora hay que volver a negociar. Pero el problema es ese, el referéndum. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Hay noticia, Silvia Pisani está aquí en la primera página del diario El País, sobre Alemania. Recordemos que en septiembre hubo elecciones parlamentarias, de donde iba a surgir nuevamente el jefe del gobierno, el canciller federal. En esta ocasión pues las ha ganado la señora Angela Merkel, que ha revalidado su mandato, pero como no tiene mayoría, tiene que negociar con partidos de la oposición. ¿Qué ha ocurrido? Y así está en la portada hoy del Süddeutsche Zeitung, del Frankfurter Allgemeine, de toda la prensa alemana. Lo que ha ocurrido es que la socialdemocracia, que está justamente en la otra orilla, aprobó ayer, por un porcentaje importante,
de su gente, por el 56,4% de sus filas, aprobó que se iniciara una negociación con la señora Merkel. El señor Martin Schulz logró salir adelante con esto. Falta ahora sí que 450.000 militantes decidan en las urnas, por supuesto militantes de la socialdemocracia, si están de acuerdo, si le dan luz verde o no a este pacto con la señora Merkel. Dicen los periódicos que esto es importantísimo. Finalmente Alemania es la locomotora de la Unión Europea, que esto es importantísimo. ¿Usted cómo lo ve? Perdón, pero escuchaba eso y lo primero que se me ocurre es saber, Podemos, miren cómo votan sus electores, los alemanes, cómo los militantes los dejan votar y ustedes están haciendo estos líos internos acá en España. Pero bueno, esto es un capítulo aparte. A mí estas cosas, o sea, primero me parece una gran noticia para España, para Europa. Europa viene de sufrir, de estar 2 años desde que empezó la historia del Brexit muy en duda. Cuando vimos que a Angela Merkel le costaba formar gobierno, también era un momento de enorme incertidumbre. Es impensable una Unión Europea sin una Alemania fuerte y clara. Y a mí estas cosas me llaman poderosamente la atención, este acuerdo entre 2 partidos que tienen una visión muy distinta de cómo tener, por ejemplo, la política de bienestar en Alemania. O sea, Angela Merkel es la autoridad, los socialdemócratas no, tienen otra visión del estado de bienestar y aún así son capaces de hablar de un acuerdo en el que los propios socialdemócratas, el miedo que tienen es desaparecer como partido, o sea, que su militancia los castigue, pero son conscientes de que tiene que haber un acuerdo, porque si no se perjudica demasiado el país. Y esto, hablábamos hoy a la mañana más temprano de Estados Unidos paralizado, un Capitolio incapaz de ponerse de acuerdo. Son 2 formas de entender la política totalmente diferentes. Una vez más me saco el sombrero frente a la capacidad que tiene Europa de superar quiebres que parecen impensables y que de repente nos dan estas lecciones. No sabemos qué va a pasar, cómo va a terminar, pero sin duda tiene un concepto que parece devaluado, claro, que es el concepto de patriotismo, ¿viste? Dice además el editorial del País hoy aquí en Madrid, Cecil, toca ahora a Merkel ser generosa con sus socios, con la socialdemocracia, darles protagonismo en el nuevo gobierno y atender a las políticas progresistas que defiende la socialdemocracia, el SPD, que es la sigla, para que el electorado perciba la utilidad de votar a los socialdemócratas frente a la alternativa populista que ofrece Alternativa para Alemania, un partido xenófobo y de ultraderecha. Sí, es verdad, es una gran noticia que Merkel se sienta más capaz de negociar con la socialdemocracia que con la extrema derecha de su país. Y es tranquilizador, ¿no?, para Europa. Y lo que está claro es que Martin Schulz se está haciendo un harakiri, ¿no? Sí. Y lo hace sabiendo que puede salvar algo. Y lo que me parecía interesante estos últimos días, que decía, tenemos que tener un gobierno y tenemos que tener una respuesta política juntos, porque tenemos que dar respuesta a Macron. Era curioso porque decía, no, es que tenemos que hablar, necesitamos estar aquí para hablar con los franceses. Y eso me parece que, de alguna manera, para eso se ha creado Europa, ¿no? Para acabar con el Tratado de Versalles, que era la humillación del vencido, y juntarse y construir un motor franco-alemán o germano-francés, ¿no?, como lo queréis. Pero franco-alemán, hoy en este programa digamos franco-alemán. Bueno, es evidente que eso es la esencia del proyecto europeo, porque hablábamos de Europa con el tema del Brexit y tal, y eso va a ser necesario para seguir avanzando y construir y aportar respuestas. Y una Europa más dialogante y también coherente, ¿no? Y con un proyecto efectivamente que tiene una parte de socialdemocracia, porque al final fundamentalmente es una de las zonas del mundo donde hay un proyecto socialdemócrata más desarrollado, vamos a decir, un proyecto de bienestar más desarrollado. Y también liberalismo económico, por supuesto, y reglas del juego más flexibles. Está claro que tiene que llegar a algo.
Lo que me hace gracia, estamos en Madrid, y es que todos estos debates, como bien sabemos, han tenido lugar hace 2 años aquí, cuando saber si el Partido Socialista Español tenía que negociar o no negociar una gran coalición. El Partido Popular, que está en el gobierno. Ayudar a Mariano Rajoy, vamos a decir, a mantenerse en el gobierno, dando apoyo, pero no demasiado apoyo, teniendo un acuerdo de mínimo, guardando marca y marcando distancia, y siendo oposición, pero la oposición que ha dado al gobierno, ¿no? Una cosa un poco complicada. La gente se reía y, como decía en Twitter hace unos días, se decía, no, somos la vanguardia, ¿no? Conseguimos lo que ahora los alemanes están haciendo. Miguel Enrique Otero. No, bueno, es que contrasta mucho lo que pasa en Alemania con el resto del mundo, porque estamos viviendo el mundo de las confrontaciones, sí, y de los discursos agresivos. Entonces, lo que en Alemania es distinto y que no es distinto, sino que es simplemente una manera de aliarse con desde un punto de vista más moderno, más civilizado que en otras cosas que estamos viendo en otras partes. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Gracias, Miguel Enrique Otero, por haber estado aquí, Silvia Pisani, Cecil Tibó, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.